Hola a todos. En este video me voy a enfocar en Hebreos 10:25 y sobre todo en su contexto, dándole continuidad al tema de cómo la iglesia primitiva se congregaba fielmente. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El contexto histórico. ¿A quiénes se le escribió? Dada la naturaleza de su contenido, es evidente que la epístola a los hebreos se dirige primordialmente a creyentes de origen judío. Ellos enfrentaban severas persecuciones, Hebreos 10, 32 al 34, como consecuencia de haber abandonado el judaísmo para seguir el camino de Cristo. Ante tal presión, muchos consideraban la opción de retornar a las antiguas tradiciones judaicas para evadir el sufrimiento. Este agotamiento espiritual no solo debilitó su fe, sino que condujo a algunos al aislamiento, descuidando el hábito de congregarse para el fortalecimiento mutuo. El autor de Hebreos les hace ver que el ministerio de Cristo es superior, perfecto y contiene mejores promesas que la ley de Moisés. De hecho, toda la estructura de la carta es una comparación de los pilares del judaísmo y Jesucristo. El autor busca convencer al lector de que no gana nada volviendo atrás, porque lo que ahora tiene en Cristo es infinitamente mejor. Esta comparación detallada con los rituales y personajes del pasado no es solo para decir Jesús es mejor, sino para demostrar que Él es la meta, el clímax y el destino final en todo el plan cósmico de Dios. Para el autor de Hebreos, la historia de la humanidad no es una serie de planes fallidos donde Dios tuvo que improvisar un plan B. Al contrario, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era una preparación pedagógica que apuntaba hacia un solo hombre y un solo momento. El contexto inmediato. 3 versículos, una sola ruta. Es en este contexto general donde encontramos el mandamiento de Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Y cuando analizamos el contexto inmediato, nos damos cuenta de lo sumamente importante que es congregarse fielmente. Vamos a desglosar empezando por el versículo 23. Versículo 23, la meta, mantenernos firmes. El texto nos anima y exhorta a mantenernos firmes y sin fluctuaciones. No debemos tener una fe vacilante. Nuestra obediencia debe ser constante. La meta es permanecer firmes en todo momento. Y la herramienta clave para lograrlo es no dejando de congregarnos. La palabra original para fluctuar evoca la imagen de un barco a la deriva, inestable y sacudido por las olas. Como vimos, estos creyentes hebreos sufrían una presión brutal por la persecución y el rechazo social. Mantener la fe a solas en ese entorno era como intentar remar contra una tormenta de forma individual. El autor sabe que la mente humana, bajo un aislamiento prolongado y altos niveles de estrés, empieza a dudar. La congregación funciona como un puerto seguro. Al unirte a otros que comparten tu misma esperanza y que recuerdan la fidelidad de Dios, tu propia fe se estabiliza. No puedes mantenerte sin fluctuar si te aíslas de la comunidad. Cuando los primeros cristianos se congregaban, no solo lo hacían para escuchar un discurso, sino para recordarse unos a otros las promesas de Dios. Por eso, el versículo 23 cierra con una certeza absoluta, porque fiel es el que prometió. Versículo 24, el puente de oro, considerarnos y estimularnos. El versículo 24 es el puente de oro entre la meta, mantenernos firmes, versículo 23, y la práctica, no dejar de congregarnos, versículo 25. El texto dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es cuando nos congregamos que podemos lograr esto. Aunque hoy en día podemos enviar un mensaje de texto o hacer una llamada para dar ánimo, el concepto neotestamentario de considerarse y estimularse requiere proximidad, relación y presencia física. Veamos 2 palabras clave en el griego. Considerémonos. Significa observar atentamente.
fijar la mente en alguien o conocer bien a otra persona. Tú no puedes considerar las necesidades, los dolores o las batallas de alguien si no compartes tiempo con él. Estimularnos. De aquí proviene nuestra palabra paroxismo o provocar. Significa que debemos provocarnos positivamente al amor y a las buenas obras. Es un contagio de entusiasmo. Cuando ves a otros adorando, sirviendo o manteniéndose fieles a pesar de la prueba, eso genera un impacto visual y espiritual que te provoca a hacer lo mismo. Ese nivel de estímulo no se logra en el aislamiento. La analogía del maratón. El estímulo mutuo es el combustible para que el barco no sea llevado por la marea de la fluctuación. Imagina a un corredor de maratón en el kilómetro 35. Sus piernas ya no dan más. Su mente le dice que renuncie y empieza a perder el paso, a fluctuar. ¿Qué lo mantiene firme y corriendo hacia la meta? El grito del público, la presencia de su entrenador a un lado de la pista y ver a sus compañeros de equipo corriendo junto a él, dándole aliento. En la vida cristiana, tanto en el siglo I como hoy, el desánimo, los problemas económicos, las crisis familiares o la presión del mundo debilitan las rodillas. Si estás solo, la duda te vence, pero cuando te congregas y recibes el estímulo de tu comunidad, te fortaleces para seguir perseverando. En conclusión, el orden divino es perfecto. Congregarnos no solo constituye un acto de perseverancia, sino que es el medio fundamental que nos ayuda a perseverar. No lo hacemos solo por cumplir un mandamiento cuya desobediencia es pecado, versículo 26, sino por el beneficio de sus bendiciones, versículo 25. Nos reunimos para evaluarnos y animarnos mutuamente, versículo 24, garantizando así que nadie retroceda, sino que todos permanezcamos firmes sin fluctuar, versículo 23. Dios no diseñó la vida de fe para soldados solitarios, sino como un cuerpo donde cada miembro sostiene al otro en los tiempos de crisis. Si buscas una iglesia donde se enseña y se vive fielmente a las Sagradas Escrituras, te invitamos a acompañarnos. Nos reunimos en la siguiente dirección: Urbanización Samantha Razonero 2, Vía El Mácaro, Turmero, Estado Aragua, Venezuela. Para más información, puedes comunicarte con nosotros al 0412-401-2279. Será un gusto recibirte.